Hola, bienvenidos a la clase de orientación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los conflictos. Bueno, en nuestra clase anterior estuvimos hablando del trabajo en equipo y en esta oportunidad entonces vamos a hablar de los conflictos. En el fondo vienen a estar un poco relacionados al tema anterior porque muchas veces se nos presentan los conflictos con otras personas, ¿cierto? Cuando trabajamos juntos o cuando tenemos que relacionarnos a diario con personas. Bueno, ¿qué vamos a hablar acerca de los conflictos? Vamos a tratar de abordar lo que sería una solución eficiente, es decir, una solución que realmente las, eh, repare los daños y se obtengan las mejores consecuencias posibles de este conflicto, ¿ya? Y por otro lado, que sea desde una mirada global, ¿ya? Que se observe el conflicto completamente, ¿ya? Y por otro lado, una solución pacífica, me refiero obviamente a sin agresión, sin violencia, eh, y por supuesto mediante el diálogo y el respeto, ¿ya? Ya, a ver. Primero que nada, tenemos distintos tipos de conflictos, ¿ya? Tenemos los conflictos que son intrapersonales, que son en el fondo los conflictos que uno puede llegar a tener consigo mismo. Por ejemplo, cuando tiene que tomar alguna decisión eh, o elegir entre algunas opciones, ¿ya? También cuando, por ejemplo, hay algo en nuestra personalidad o en nuestro carácter con lo cual no estamos de acuerdo y también nos causa un cierto conflicto, rechazo hacia nosotros mismos. Eh, Como estas actitudes que a nosotros mismos nos molestan de nosotros y queremos cambiar, ¿ya? También pueden ser emociones contradictorias que sintamos por alguna persona o por algún hecho, algún suceso, y que también entonces nos causen un cierto conflicto. ¿Ya? Bueno, aquí están viendo como el conflicto de este niño que está mirando en el espejo, ¿cierto? Como el conflicto que los adolescentes suelen tener con respecto a su identidad, con respecto a quiénes son, eh, con descubrir cuáles son realmente sus valores, eh, sus gustos, ¿ya? Y bueno, tenemos el conflicto también que siempre se le presenta a los adultos, a los adolescentes, bueno, a la gente en general, que sería un conflicto entre lo que es bueno y lo que sería malo, ¿ya? Como este conflicto de tener que elegir de repente entre obedecer más a mi egoísmo, por ejemplo, o a la empatía hacia el otro. Empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿ya? O a la solidaridad también, ¿ya? Me refiero como a ponerse, escoger una opción buena o escoger una opción mala. ¿Ya? Levantarme temprano para mi clase o quedarme acostadito todo el día. Ya, los tipos también de conflicto que tenemos son los interpersonales, que estos son como lo que uno trata como de, en general, ¿cierto? Como un conflicto interpersonal cuando está relacionado con otra persona. ¿Ya? Entonces podemos tener un conflicto entre, por ejemplo, dos personas, entre una pareja, entre el hijo y el padre, la hija y el padre, en fin, ya de alumno a profesora o profesor, etcétera. Ya entre dos personas. Puede ser también entre más de dos personas, por ejemplo, entre un grupo de amigos, ¿ya?
Y también tenemos los conflictos dentro de este grupo, los conflictos sociales, que vendrían a abarcar así como un grupo más grande, ya mucho más grande, como por ejemplo algún conflicto que le afecte a todos los estudiantes, supongo, ¿ya? O, por lo menos sí, a todos los estudiantes, ¿ya? O a todos los doctores, o a todos los profesores, en fin, ¿ya? Se refiere a grupos más grandes. Y bueno, también tenemos dentro de estos grupos, ¿cierto? De los interpersonales, tenemos conflictos que ya abarcan a más de un grupo, ¿ya? Por ejemplo, a todos los chilenos, ¿ya? O a todos los seres humanos, ¿ya? Y estos son entonces los conflictos globales. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo del conflicto que se genera al no comprender el feminismo, ¿ya? Eh, y es un conflicto global porque el feminismo no solamente se da en Santiago, en Chile, ¿verdad? Tenemos incluso en el mundo islámico, donde hay más control incluso de parte de los hombres hacia las mujeres, tenemos una sociedad más restrictiva, incluso ahí hay protestas de feminismo y todo eso, ¿verdad? Bueno, Europa, por supuesto, y en general en todo el planeta Tierra, ¿ya? Bueno, el coronavirus también vendría hoy en día a ser un conflicto global, ¿ya? Bueno, también dentro de los conflictos tenemos distintas causas que, o sea, en el fondo son factores, ¿cierto? Causas que van eh, complicando un poco más el conflicto, ¿ya? Eh, por ejemplo, tenemos los factores internos que corresponden a la persona misma, y que puede ser el carácter de la persona, eh, la conducta que generalmente tiene, el modo de expresarse, por ejemplo, se ocupa expresiones agresivas o si ocupa palabras que insultan a los demás, ¿ya? Eh, Esos serían los negativos, por supuesto, pero también podemos tener un carácter, ¿cierto? O un modo de expresarse que sea más pacífico, más paulatino, que, 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 que en el fondo como que explique a los demás realmente las cosas, ¿ya? Bueno, y también entonces un carácter que también sea más amigable, ¿ya? Que sea más calmado, que tenga más control y dominio de sus emociones, ¿ya? Y por otro lado tenemos los factores externos, que serían lo que nos afecta desde afuera, ¿ya? Como por ejemplo el tiempo, ¿ya? Cuando uno está muy corto de tiempo, se tiende como a angustiar un poco más, a acelerar un poco más, cree que las cosas estén hechas antes, ¿ya? O siente que realmente lo que hace se cansa más todavía porque no va a alcanzar en el plazo. Entonces el tiempo a veces funciona como una especie de peso con el cual tenemos que lidiar y que nos va estresando un poco, ¿ya? También dentro de los externos puede ser la situación económica por la cual uno esté pasando, eh, la dificultad de la tarea a la que él tenga que enfrentarse, también si es un desafío nuevo o un desafío que ya ha sido otras veces tratado. Ya, por ejemplo, si nos enfrentamos realmente a un desafío nuevo, puede que la tarea sea un poco más conflictiva, un poco más difícil. Bueno, en el portafolio les dejé un video que ustedes ahí pueden ver que habla de las etapas para resolver un conflicto, y está enfocado más que nada en las soluciones, ¿ya? O sea, en cómo yo puedo decidir entre una solución u otra y ese tipo de cosas, ¿ya? Así que ustedes veanlo. Esto es una parte del video, y es cuando nos da al final del video más o menos algunos consejos, ¿ya? Para que no entremos en conflicto, ¿ya? Como, son consejos para prevenir los conflictos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, nos dice que nosotros tenemos que hacer preguntas y no
ordenar a las personas, ¿ya? Por ejemplo, eh, decirle, ¿podrías guardar, supongamos, podrías guardar la loza? ¿Ya? Y no así como decirle, oye, anda a guardar la loza, ¿ya? Ese tipo, a eso se refiere, preguntas y no orden, como, ¿me prestas tu cuaderno? Y no así como, préstame, pásame tu cuaderno, ¿ya? Ese tipo de cosas. Bueno, lo segundo que viene relacionado a esto de las preguntas y no órdenes es pedir con educación, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que usar palabras como podrías, tal cosa, ¿ya? Y necesito tu ayuda para. Esta parte es bien importante, ¿ya? Hacerle entender a veces a las personas que uno necesita su ayuda. Es distinto a simplemente decirle, oye, tú podrías hacer esto, ¿ya? Es mucho más cercano y mucho más profundo decirle a la persona, necesito tu ayuda, ¿ya? Porque le atañe directamente a sus emociones. Entonces esa persona va a mostrar mejor disposición para ayudarte, ¿ya? Por otro lado, nosotros también tenemos que mostrar disposición, ¿ya? Eh, si obviamente alguien nos está pidiendo algo o nos está explicando, por ejemplo, lo que la persona siente y nosotros no la queremos escuchar, no mostramos la disposición, ¿cierto?, a escucharla, o a escuchar también sus opiniones, que pueden ser distintas a las de nosotros, obviamente eso también va a generar conflicto, ¿ya? Tenemos que mostrar disposición ante el otro de ayudarlo, de escucharlo, de consolarlo y de ser también nosotros un apoyo para las personas, ¿ya? No solamente buscar el apoyo de las personas, sino nosotros también ser el apoyo para los demás, ¿ya? Muchas veces nosotros simplemente le exigimos, por ejemplo, a nuestros padres, o a nuestros hermanos mayores, bueno, en general a nuestra familia, o a nuestros profesores, o a la gente, ¿ya? Y realmente nosotros es muy poco lo que damos, ¿cierto? Y muy poco la manera en que nos preocupamos del resto, ¿ya? Y uno también puede cuidar a sus papás, también puede cuidar a sus hermanos mayores, también puede cuidar a sus compañeros, también puede cuidar a sus profesores, ¿ya? Eh, bueno, eso, puede estar preocupado por las emociones de las personas que nos rodean, ¿ya? La cuarta es atacar el asunto y no las partes, ¿ya? Cuando ya se presenta alguna dificultad, muchas personas, más que atacar la dificultad misma, o sea, el problema, empiezan a atacar como a las personas con las cuales tienen el conflicto, ¿ya? Entonces, finalmente, la discusión que se genera ahí es más que nada como de reproche, ¿ya? Como de sacar en cara algunas cosas, o responsabilizar al otro, como buscar un culpable, por decirlo, ¿ya? Un culpable del asunto y no realmente esa discusión, no, uno no la utiliza realmente para lo que debería hacer, que es tratar de buscar la solución al problema. ¿Ya? El número 5 es que nosotros aclaremos nuestras decisiones, ¿ya? Explicar el por qué nosotros decidimos hacer las cosas de una manera y no de otra, ¿ya? Eso ayuda también a que se generen menos conflictos, porque si uno no explica las cosas que hace, la gente tiende a pensar que en el fondo lo hiciste de una manera arbitraria o caprichosa o incluso sin pensar, o sea, como que llegaste y hiciste las cosas. Y realmente no, al no estar de acuerdo quizá con la decisión que tú tomaste, eh, van a pensar que casi tu decisión no tiene alguna razón o alguna justificación de por medio, o sea, como que tú no hubieses reflexionado antes de tomar la decisión. Entonces es importante que cuando alguien cuestione tus decisiones, tú le expliques por qué tomaste esas decisiones, ¿ya? Y así la persona también, esté o no esté de acuerdo finalmente, al menos va a entender por qué tú llegaste a esa decisión, ¿ya? Entonces la persona quizás te va a decir, bueno, yo entiendo que tú frente a esta situación eh, reaccionaste o decidiste hacer tal cosa, yo quizás lo habría hecho de esta otra forma. Y listo, y va a quedar ahí el conflicto. ¿Se entiende? Pero
Pero si no se explica, la persona simplemente va a pensar que tú no te tomaste el tiempo de analizar la situación, ¿ya? Y bueno, obviamente, junto con aclarar nuestras decisiones, quiere decir que nosotros tenemos que reflexionar sobre las decisiones que tomamos también, ¿ya? No de decidir a tontas y a locas, como se dice, ¿cierto? Sino realmente reflexionar y buscar las mejores opciones, las mejores soluciones. Y en base a eso decidir, ¿ya? En la 6, o sea, el consejo número 6 que nos da es no interrumpir, ¿ya? Porque muchas veces el mismo hecho de interrumpir a alguien, eso va a generar un conflicto. La persona tiene que, todas las personas tienen derecho a manifestar sus emociones y sus opiniones, ¿ya? Y obviamente cuando lo hacen, quieren ser escuchadas, ¿ya? Uno puede, por supuesto, aportar a esa opinión, opinar también, pero pero no tiene que interrumpir, tiene que esperar a que la persona termine de comunicar lo que está planteando y luego entonces uno hablar, ¿ya? Porque si no la otra persona no se va a sentir escuchada, se va a sentir pasada a llevar. Bueno, y estas interrupciones además que uno hace, o sea, que no debería hacer, ¿no? Me voy a hablar ahora de las intervenciones que vienen después de todo, de que la otra persona habla, uno puede intervenir opinando, ¿cierto? Expresándose uno. Siempre traten de que no sean en sentido de reproche, ¿ya? Así como, o que traten de hacer sentir culpable a la persona o que les pongan así como en manifiesto el error que cometieron, sino que traten de siempre buscar las soluciones, ¿ya? O el lado bueno de las cosas. O a lo más preguntar, por ejemplo, hacerle preguntas para que la persona pueda reflexionar más, ¿ya? Por ejemplo, decir, bueno, ¿y tú crees que la persona se sintió bien? ¿Ya? Supongamos. O decirle, ¿y qué hubiese pasado si hubiese hecho tal cosa? ¿Ya? Es distinto a decirle así como, no, pero es que tú te equivocaste porque debiste haberlo hecho así. ¿Ven? Es distinto, porque aquí uno le está planteando la pregunta a la persona para que la persona reflexione y pueda haber más alternativas. ¿Ya? Bueno, el número 7 tenemos escuchar activamente. ¿Ya? Se refiere a, obviamente, a poner atención a la otra persona eh, y además de escuchar lo que la persona está hablando, interpretar también la corporalidad, ¿cierto?, con la que uno se expresa. Por ejemplo, la postura con la que uno se está expresando, las emociones que pueden ir detrás de lo que uno está expresando. ¿Ya? Por ejemplo, si uno ve a la persona totalmente triste y abrumada y te dice que está bien, o sea, obviamente no está expresando realmente lo que siente, ¿ya? Entonces eso también es parte de la escucha activa, es poder interpretar un poco, más que interpretarlo, tratar como de recibir más datos, ¿ya? Por decirlo así, más que solamente las palabras. Bueno, y las palabras, ponerles atención, por supuesto, ya, sin interrumpir, sin prestar atención a otras cosas mientras escucho a los demás, sobre todo si las demás personas me están hablando de algún conflicto, ¿cierto? O de algún problema que ellos tengan personal o lo que sea, ¿ya? Em, bueno, y si yo escucho activamente, también entonces voy a hacer preguntas, posiblemente, ¿ya? Porque si me intereso por el tema, voy a querer saber más cosas, ¿ya? Entonces eso finalmente hace que las personas tengan que expresar sus necesidades, ¿ya? Y si las personas expresan sus necesidades, entonces nos podemos entender. Yo puedo entender qué es lo que necesita la otra persona e incluso decirle lo que necesito yo. Bueno, por otro lado tenemos que no hay que actuar emocionalmente, o sea, tenemos que controlar nuestras emociones negativas, ¿ya? Como por ejemplo la rabia, ¿cierto? La tristeza desmedida y tratar de ser objetivo, ¿ya? Muchas veces reaccionamos así como que nos inunda la emoción y entonces no pensamos realmente en las salidas, en las soluciones, ¿ya? O realmente no analizamos el conflicto de manera adecuada, porque lo estamos viendo solamente
desde nuestra tristeza, desde nuestra rabia. Ya, y por último, el seguimiento se refiere a ir pensando, ¿cierto?, en qué conflictos he tenido en mi vida, por qué he tenido esos conflictos, qué puedo hacer para no tenerlos de nuevo, y también dentro de los conflictos que he tenido, qué he aprendido, cómo los fui solucionando. ¿La solución me podría servir para solucionar otro conflicto? ¿Ya? Eso es como la tarea que uno tiene que ir haciendo en su vida, en los momentos de reflexión. Bueno, lo último que vamos a ir viendo es que uno tiene que tener una orientación positiva hacia los conflictos, ¿ya? Para empezar, saber que los conflictos son algo natural y normal, que no es posible erradicar. Siempre los conflictos nos van a acompañar en distintos contextos, ¿ya? Y todas las personas tienen conflictos, eh, pero todos los conflictos tienen solución, ¿ya? Y generalmente más de una solución. Entonces ahí el trabajo es obviamente analizar qué solución escoger, ¿ya? Pero siempre hay soluciones. Y por otro lado, que el conflicto es una posibilidad para aprender, ¿ya? Aprender del otro, aprender a conocerlo, aprender habilidades sociales, como por ejemplo escuchar, perdonar al otro, ¿ya? Y buscar también soluciones, eso también es un aprendizaje, y de vinculación, ¿ya? Porque en la medida en que tenemos un conflicto y el otro finalmente lo solucionamos, eso nos va a acercar mucho más, ¿ya? Por ejemplo, el mismo hecho de haber pedido disculpas, sinceras, por supuesto, y reparar el daño, eso hace que la otra persona se sienta querida y además que se sienta apoyada, ¿ya? Porque si yo le pido disculpas, la persona se siente querida, siente que yo le importo. Eh, o sea, siente que me importa eso. Y por otro lado, si yo además soluciono el conflicto o reparo el daño que hice, la persona se siente apoyada, ¿ya? En cambio, ¿qué sería no tener una orientación positiva? Bueno, para empezar, no tener la intención de solucionar las cosas, ¿ya? Es como ofuscarse, tener una actitud soberbia, ¿cierto? De no querer hablar, no querer buscar una solución, ¿ya? La otra es evadir, o sea, como simplemente hacer de cuenta que el conflicto no pasó y hacer como ya borrón y cuenta nueva, que no pasó nada. Eso también no es una orientación positiva, porque en el fondo no estamos solucionando nuestras cosas, solamente estamos evadiendo, ¿cierto? Y bueno, la otra es discutir, ¿cierto? Para ganar o reprochar, eso también es una orientación negativa, puesto que la discusión siempre tiene que ir dirigida a encontrar un acuerdo, ¿ya? Y no simplemente a sentir que yo le gané al otro o que es mi oportunidad para reprocharle y sacarle todo en cara y hacerlo sentir culpable y que sí. Ya, por otro lado, tenemos que siempre tratar de definir el problema, identificando nuestras emociones, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente estamos sintiendo? ¿Ya? ¿Qué cosas pueden haber detrás de nuestras emociones también? ¿Ya? Por ejemplo, hay quizás un tema de indecisión, hay miedos que están ahí, el miedo, por ejemplo, de contar tus emociones verdaderas hacia el otro, o de tus necesidades verdaderas, o las razones verdaderas detrás de una conducta, ¿ya? Esta indecisión de tener que decidir entre una cosa u otra, también entre decir que sí, entre decir que no, ya la impulsividad de no controlar nuestras emociones, el hecho de tratar de evitar los problemas, y no realmente tener un bloqueo y no saber cómo solucionarlo, ¿ya? O esta idea de perfeccionismo de querer que hacerlo todo perfecto o que los demás hagan todo perfecto, ¿ya? Entonces, son varias las cosas varias las emociones que uno puede tener frente a un conflicto y la idea es tratar de irlas identificando. O sea, no es que vayamos a llegar a simplemente decir tengo el conflicto porque estoy triste, ¿ya? Eh, Va a ir mucho más allá. O sea, tengo este conflicto ante el cual me siento triste porque siento frustración, siento que no puedo hacer las cosas bien, siento que no puedo ayudar,
siento que bla, 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 bla. Ya, son varias emociones, varios factores los que están ahí. ¿Ya? Y bueno, mostrar entonces la emoción verdadera también. Muchas veces la tristeza nosotros la expresamos mediante la rabia, y eso por supuesto no ayuda para nada a solucionar el conflicto. Ya hace que las personas más se molesten con nosotros, en vez de entendernos. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos que identificar las perspectivas que hay dentro de un conflicto. Esto se refiere sobre todo cuando son conflictos entre personas, ¿ya? Como una o dos personas, o sea, perdón, entre dos personas, tres personas o grupos, ¿ya? Siempre van a haber distintas miradas sobre el conflicto. Entonces, cuando estoy definiendo el conflicto, tengo que tratar de tener ambas miradas, ¿ya? Para tener como la mirada global del conflicto completo. Bueno, y sobre esto obviamente tenemos que saber que hay distintas maneras de entender las cosas, distintas interpretaciones sobre las cosas, distinta valoración, o sea, de cómo valoramos las cosas también. Por ejemplo, quizá un florero para mí no significa nada, pero para mi mamá significa mucho, ¿ya? La reacción la de la conducta y de las emociones, ¿ya? Saber que las personas frente a un mismo hecho pueden reaccionar distinto, pueden sentir cosas distintas, y los valores, ¿ya? Hay gente que, por ejemplo, eh, prefiere ser honesto, hay otras personas que encuentran que más que ser honesto hay que ser empático, ya, o sea, ponerse en el lugar del otro. Entonces ahí siempre va a depender del valor principal, ¿ya? De la jerarquía de valores que las personas tengan y que cambia de persona en persona. Entonces también en el portafolio yo les había dejado esta actividad que ojalá ustedes la puedan hacer con más personas en la casa, ¿ya? La idea es que tratan de ver qué orden le darían a estas tarjetitas, ¿ya? En la cual, por supuesto, hay valores. Por ejemplo, creer que todos los seres humanos son iguales a mí, ahí el valor que predomina es el de la igualdad, ¿ya? Reconocer cuando estoy en un error, por supuesto, ahí está el error de la humildad, ¿ya? Saber dialogar escuchando y expresándome, el valor del diálogo, ¿ya? Imaginar y poder sentir lo que otro siente, el valor de la empatía. Darme cuenta cuando estoy en desacuerdo con otros puntos de vista, bueno, ese es el valor como por un lado de la autenticidad, pero más bien de la opinión propia, ¿ya? De autoformar su opinión. Reconocer mis emociones y sentimientos es como el valor de la introspección, de conocerse a sí mismo, de mirarse a sí mismo, ¿ya? También de autoconocimiento. Bueno, y así, si ustedes siguen revisando las tarjetas, cada una tiene un valor. Entonces, la idea es que ustedes traten de jerarquizar aquí y ver realmente cuáles son los valores, la jerarquía que ustedes tienen de valores y cuánto puede calzar o no con las personas que viven con ustedes, ¿ya? Bueno, dejamos entonces la clase hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Y bueno, después espero que vayamos comentando las actividades de las tarjetas, ¿ya? Para ver también nosotros qué diferencias podemos tener valóricas, ¿ya? Que estén bien.